dijimos nada. La esponja me lo dio. Dame tu calma, dame tu paz. Bueno, acá estamos con ustedes en la 530, la Radio de las Madres, con Víctor Mastrangelo para acompañarlos hasta las 20. Víctor, ¿qué tal? Hola, Andrea, recupero. ¿Cómo va eso? Espectacular. Sí, mejor. Pero mejor. Apunado de estar en la cima. Apunado, sí. Apunado de estar en la cima. Mejor imposible. Excelente, sí. Los intercambios últimamente son geniales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, fuera de aire, les cuento, ¿no? Bien, pero si quieren que les cuente, tienen media hora. Claro. Porque, bueno, todo el mundo está con algún tema y, bueno, y en general las cuestiones económicas también ocupan un lugar en ese Por supuesto. En ese temario, ¿no? Por lo menos es parte de la conversación y también es parte de la conversación entre mucha gente el resultado de las elecciones. Yo estoy un poco insistente con esto, con que todavía no terminamos de hacer la evaluación de lo que pasó el 26 de octubre. Y evidentemente no soy la única, Mastra, porque fíjate todo lo que está pasando en el peronismo. Y está intenso. Salió la carta de los intendentes, con un apoyo, pero incondicional, al gobernador Axel Kicillof, obviamente. Y bueno, y hay un montón de lecturas políticas vinculadas con eso. Pero también, y para abrir, me parece importante, hoy el día comenzó con una nueva expresión de la expresidenta Cristina Kirchner en redes sociales. Ella denunció otra opereta judicial, una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste, refiriéndose obviamente a el comienzo del juicio vinculado con la causa Cuadernos. Uh-huh. Que ya sabemos que está plagada de irregularidades y además tiene desde el inicio, exactamente. Y tiene tantas irregularidades que hay que ser un especialista además para conocer cada una de ellas y todas las denuncias que hay sobre esas irregularidades. Ella dijo que hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi. También dijo que la operación Cuadernos Truchos estaba en la heladera, pero siempre lista para descongelarla cuando hiciera falta. Y justo surge ahora cuando se está discutiendo el futuro de las jubilaciones y el futuro del trabajo, es decir, la reforma laboral y la reforma previsional. Siempre tienen una causa que ya quedó armada de antemano, esto lo digo yo, lista para distraer la agenda. Y si ustedes se fijan, nosotros ahora vamos a ampliar lo que pasó, lo que dijo Cristina, pero si ustedes se fijan, no digo esto para que darle crédito a lo que les cuento. Si van ahora a la página, a la portada de La Nación, es increíble, porque el título principal es ese. Nunca el título principal es la reforma previsional, sí, para ver el poroteo, cuántas voluntades está juntando el gobierno, el desafío que enfrenta la CGT, podrá, bueno, ese tipo de cosas. Nunca informarle a la gente de qué va la reforma jubilatoria, de qué va la reforma previsional, no. Esas, las tintas las cargan ahí. Pero tampoco está de primer título. Sí está de primer título que el tribunal leyó a Cristina decenas de hechos de sobornos que se le imputan en el caso Cuadernos. Todas cosas truchísimas. Con un tipo que era un chofer, que no se sabe qué. No, pero además con cosas que están fotocopias, enmiendas. De amenazas a los supuestos empresarios. Exacto. De que la forma de que consiguieran su inocencia era nombrarla a Cristina. Exacto. Y está filmado eso. Exacto. Está filmado. Filmado sí, está. no, firmado. No, filmado. Es decir, ¿de qué estamos discutiendo? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, el primer título es ese. Empezó el juicio contra la expresidenta, otros 86 acusados. La exmandataria fue la beneficiaria final, entre comillas, de al menos 38 pagos ilegales, etcétera, según la acusación. ¿Verdad? Bueno, todos los títulos que hay abajo de eso están vinculados con esto. Es una locura. O sea, tienen un enlace que es como un dossier, lo que antes en una revista se llamaba dossier, es decir, como un apartadito dedicado a ese tema,
online en este momento, después que bajan los títulos, o sea, las 2 líneas de títulos que tiene, o 2 filas de títulos, como ustedes quieran, de los títulos principales a esta hora, documental causa Cuadernos, colgó La Nación, la investigación, así fue la búsqueda del trabajo de Diego Cabot, el expediente, la declaración, el pacto de silencio con el fiscal y el juez, la primicia, así te contó La Nación, esto desde el principio. Es una locura, y sigue. Uno por uno, los 63 empresarios del juicio, ojeá los Cuadernos, escandaloso bodrio. Chicos. Hay que decirlo, Diego Cabot, un hombre de La Nación, pero además directamente vinculado a Mauricio Macri. Directamente vinculado a Mauricio Macri, al punto que fungía como asesor, dando charlas en las fundaciones de Macri, etc. Exacto, y además también hay que ver en qué momento surgió la denuncia de la causa Cuadernos, porque eso también es importante. Pero fíjense, el título principal, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos. 9 títulos tiene en este momento La Nación sobre esto. Sobre esto. Entonces, bueno, Cristina dice y se expresa y dice, parece que no les bastó con meterme presa y proscribirme de por vida en la causa de vialidad. Necesitan mantener viva la opereta judicial para seguir presionando y sobre todo distraer la atención. Después cuando volvamos sobre el tema, leemos todo el mensaje de Cristina y vamos a seguir mirando los portales, cómo están tratando este tema, porque bueno, evidentemente es parte del show y parte del montaje. La Nación en este momento tiene 9 títulos referidos a esto. 9. No vi 9 títulos denunciando la reforma laboral, denunciando los abusos que se cometen contra los jubilados, contra las universidades, no vi. Denunciando la causa Andis, el 3% También, de Karina. El 3% de Karina, el tema fentanilo, el tema Libra. Libra, tampoco. Bueno, vamos a arrancar por el tema Libra, que vos estás bien afilado con ese tema. Vamos a recibir al diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino. Juan, como siempre, un gusto recibirte en la 530. Te saluda Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. Andrea, Víctor, ¿cómo andan? Buenas tardes. Y acá un poco viendo cómo funciona este país en este momento, ¿no? Y ya hace rato, esta situación, ¿no? De un poder judicial que, bueno, además pasaron las elecciones y creo al día siguiente, ¿no? Que declararon que bueno, decretaron que Macri no tuvo nada que ver con el espionaje ilegal a los familiares de Lara San Juan y así un montón de cosas, pero bueno, la balanza se inclina siempre para un mismo lado, ¿no? No sé qué opinás vos, Juan, de las esto. absoluciones de Macri, la impunidad para Milei y la persecución contra Cristina es todo muy evidente, flagrante, y la unilateralidad con la que actúan está a la luz de todo el mundo. Así que en el caso de Libra en particular, por ejemplo, nosotros venimos sufriendo el entorpecimiento por parte del fiscal Tayano y del juez Martínez de Giorgi a nuestra labor como comisión investigadora Libra. Nosotros hasta incluso le solicitamos una reunión a Tayano para establecer un principio de colaboración entre poderes, dado que estamos investigando un evento, un mismo evento, cada uno de su lugar, y ni siquiera accedió a tener una reunión, ni que hablar de que no nos dio acceso al expediente. Los querellantes incluso denuncian que hay varias de las pruebas que nosotros aportamos a la justicia a partir de nuestra labor, que Tayano no está incluyendo en el expediente para que puedan tomar vista los propios querellantes. Y en el caso de Martínez Giorgi nos reunimos, nos había dicho que nos iba a dar acceso al expediente y después nos lo denegó por una resolución, además de otra resolución que sacó denegándonos el auxilio para que vengan a testimoniar por la fuerza pública los funcionarios que deliberadamente y permanentemente venían rechazando tanto dar su testimonio como responder a nuestros requerimientos. Así que en nuestro caso en particular, nosotros ya decidimos, vamos a hacer una denuncia en el Consejo de la Magistratura contra Martínez de Giorgi y en el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal contra Tayano por entorpecer la labor de la comisión investigadora y entorpecer, por lo tanto, el ejercicio de nuestras facultades constitucionales. Bien, ¿podemos saber alguna de estas pruebas que vos estás refiriendo que ustedes recabaron y que no se incluyen en el expediente? No tenemos detalles, porque como no tenemos vista el expediente, no podemos saber exacto a qué colocó y qué no colocó hasta este momento Tayano. Pero que ustedes aportaron. En el expediente, lo que sí yo te puedo decir es todo lo que nosotros aportamos. Nosotros aportamos muchísimos elementos. Nosotros primero descubrimos una billetera de Mauricio Novelli y una billetera de Terrones Godoy. Acordémonos, para los que están escuchando, quiénes son Novelli y Terrones Godoy. Novelli,
socio, amigo de Milei desde hace años. Milei trabajó para él, daba supuestos cursos de capacitación en una supuesta agencia que tenía Novelli. Ya habían hecho una estafa juntos en el 2021 que se llamó CoinX. Bueno, y Novelli es una persona con bastantes visitas a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada. Novelli armó con Terrones Godoy una supuesta empresa que se llama Tech Forum, que el año pasado hicieron un evento donde se juntaron todos los que después hicieron la estafa Libra. Hayden Davis, Julián P., Novelli, Terrones Godoy y Milei. Bueno, nosotros ¿qué descubrimos con el trabajo de la comisión? Descubrimos billeteras virtuales en exchanges, que son estas plataformas donde se operan criptomonedas, una de Terrones Godoy y otra de Novelli. Y descubrimos movimientos en fechas y momentos asociados tanto a la estafa Libra como a un evento previo que hubo, que fue el lanzamiento de la moneda digital de Kip Protocol, que era esta supuesta empresa que iba a estructurar el proyecto de financiamiento de pymes con la estafa Libra. Y vimos que a Terrones Godoy le pagaron con la moneda digital de Kip, que eso después lo convirtió en dólares, que esos dólares, un parte de esos dólares se los transfirió a Novelli. Después, otra cosa que descubrimos fue este supuesto contrato que habrían firmado de monetización de la imagen de Milei, que es una noticia que salió hace algunos días, nuevamente, un artículo de Alconadamón, no sé si lo vieron. Sí. Bueno, que decía que habían firmado un contrato con Hayden Davis, que había estado metido Novelli en todo eso, y que estipulaba un primer pago de $300.000 y después pagos mensuales de $250.000. Bueno, nosotros trazamos en la blockchain esos mismos movimientos, los encontramos. Uno de $300.000 del mes de noviembre del 24, y después uno de $250.000 en enero del 25, que son las fechas que describe Alconadamón en su artículo. Sí. Todo eso nosotros se lo aportamos a Tayano. Sí. Todo eso, desde nuestro punto de vista, pone de manifiesto que estaríamos no solo frente a una estafa en el caso de Libra, frente a una asociación ilícita que actuaba de forma coordinada, permanente, con modus operandi, y que incurrió en numerosos delitos en diferentes oportunidades. Entonces, bueno, es de extrema gravedad, importancia institucional, todos los descubrimientos que hicimos como comisión investigadora, ya se lo aportamos a la justicia, pero en paralelo nosotros vamos a hacer un informe final de la comisión y vamos a adoptar toda una serie de resoluciones y acciones a seguir para que el Congreso de la Nación contribuya a aportar una solución a esta crisis institucional que generaron con la estafa Libra. Claro, ahora escuchándote, ¿no? Está claro que si ustedes descubrieron esto trabajando, si el fiscal trabajara, también encontraría lo mismo. Pero lo encontraría más y más rápido, porque claro. Vos pensás que hay algunas billeteras que se escudan en el hecho de que es necesaria una orden del Poder Judicial para no darnos información. Entonces, si él le solicitara, le ordenara a esas billeteras que dieran información, tendría más información. Aparte de ellos cuentan con equipos especializados técnicos en el Ministerio Público Fiscal para hacer el análisis, los peritajes, que podrían hacerlos con mucha más velocidad que nosotros. Por lo cual, no es solamente que podrían encontrar lo que ya encontramos, podrían encontrar muchísimo más, y no lo están haciendo. Bien. Ahí está Víctor, que tiene algunas consultas del caso Libra. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo andás? ¿Cómo andamos? Muy bien. Juan, ¿ustedes lograron determinar si el 21 de noviembre del 2024 hubo una reunión en la Quinta de Olivos donde coincidieron Milei con Novelli y Hayden Davis y que la autorización se las dio Karina Milei para que ingresaran? Porque es una fecha muy cercana a la del giro de los $30.000, de los primeros $30.000 que recibe Novelli. Las reuniones, nosotros las reuniones que detectamos, en realidad no es que las detectamos, están en el registro público de audiencias, figuran, eso nos lo entregó el Poder Ejecutivo, pero incluso antes de nuestro trabajo como comisión investigadora, por pedidos de distintos periodistas. De acceso a la información pública. Tuvo que entregar el registro de accesos y están el registro de las reuniones las dos reuniones con Hayden Davis y Novelli y Karina Milei autorizándolas. Así que eso es así. Después hay otra cosa que relata Alconadamón, que habrá que verificar con una investigación judicial posterior, que es que esta reunión, habría habido una reunión previa donde Novelli le habría propuesto a Milei este esquema de monetización permanente de su imagen, que si después nos fijamos lo que pasó con Kip, antes de Libra, bueno, todo indica que lo hicieron, porque Kip fue Milei sacándose una foto con Julián P., el supuesto Julián P., que nunca descubrimos si era su nombre real. Claro. Después se reunió con Julián P., después Julián P. usó esa imagen, y después, 3 días antes de lanzar su propia moneda digital, Julián P. y Milei estaban intercambiando tweets en Twitter. Entonces,
parecía muy claro que era para inflar la moneda inicial. Esa moneda le pagan a Terrone Godoy con esa moneda, y mientras Terrone Godoy está en redes recomendándole a la gente que compren esa moneda de KIP, él la está vendiendo y transformándole en dólares y pasándole esos dólares a Novelli. Entonces uno va atando cabos y bueno, parece que le salió bien con KIP y dijeron vamos a aumentar la apuesta y la hacemos con Libra a una escala mucho mayor, con Milei fijando el tuit durante horas, involucrando a actores de Estados Unidos, a Hayden Davis, bueno, un entramado de un volumen mucho mayor en el caso de Libra. Y ahí sí fue un escándalo internacional donde involucraron la investidura presidencial para perpetrar una estafa multimillonaria, y eso abrió un nivel de crisis institucional que impidió que pudieran seguir llevando adelante ese tipo de acciones. Juan, ustedes citaron a varios funcionarios de este gobierno de la comisión, al ministro Mariano Cunioli Barona, al titular de la Oficina Anticorrupción Alejandro Mélica, a la jefa de gabinete de la misma oficina María Florencia Sicabo, al director de la Unidad de Información Financiera Paul Stark y al presidente de la Comisión Nacional de Valores Roberto Silva. Ninguno se presentó. ¿Los van a denunciar judicialmente? Sí, nosotros reservarnos la acción judicial, la denuncia, para investigar, bueno, primero el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, también la potencial comisión del delito de encubrimiento, porque, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Justicia, el Poder Ejecutivo había anunciado que iban a armar una unidad de tareas de investigación para investigar qué pasó con Libra. Sí. Entonces, algo evidente, nosotros como comisión investigadora les pedimos los resultados de esa investigación, el informe, las actuaciones, nunca nos mandaron nada. Absolutamente nada. Y Cunioli Barona nos respondió, yo ya no lo tengo más, se lo pasé al fiscal, pídanselo al fiscal. Y se lo pedimos al fiscal y el fiscal tampoco nos lo da. Entonces, o están ocultando algo, que no quieren que nos enteremos. Yo se lo había pedido antes por un pedido de acceso a la información pública, también me lo denegó. Otros diputados hicieron lo mismo. Poder Ciudadano lo pidió con un pedido de acceso a la información pública, se lo denegaron y Poder Ciudadano apeló en la agencia que regula la entrega de información pública, y la agencia hizo un dictamen contra el Ejecutivo a favor del Poder Ciudadano, ordenándole al Ejecutivo que entregue la información. El Ejecutivo todavía no la entrega. Entonces, o ahí están encubriendo algo porque tienen información que no quieren que se conozca, o están encubriendo que no hicieron nada y que entonces mintieron públicamente de forma deliberada y que actuaron para que pasara el tiempo y garantizar la impunidad. Entonces, hay muchos elementos donde ellos se negaron de forma sistemáticamente a colaborar con nuestra investigación. Eso es incumplimiento de los deberes de funcionario público. Reiteradas oportunidades que no vinieron a testimoniar. Sicabo directamente fue un juzgado pidiendo una cautelar para que un juez le diera la razón en que nosotros no la podíamos citar y no le podíamos pedir información. El juez le dijo, de ninguna manera, no acepto el pedido, remítase a la comisión investigadora. Entonces, bueno, frente a eso nosotros sí, tenemos todos los elementos para denunciar penalmente a todos estos funcionarios por incumplimiento de deberes. Por no haberse presentado, claro. Sí, por no haberse presentado. Ahora, ¿ustedes encontraron algo puntual, por ejemplo, de la actuación de Karina Milei en esta estafa? Sí, o sea, Karina Milei prestó las instalaciones oficiales del Estado argentino para las reuniones preparatorias con todos los involucrados en la estafa. Eso primero. Las reuniones con Hayden Davis, con Novelli, con Julián Pérez, son todas reuniones autorizadas por Karina Milei con la participación de Karina Milei. Entonces, ella estaba presente. Ahí, claro, entonces ella sabe que... Y autoriza el ingreso ella. ¿Cómo? Ella autoriza el ingreso. Ella no solo, pero no es que autorice el ingreso, son reuniones que se hacen en la Secretaría, supuestamente, ¿no? Porque eso es lo que figura en el registro, en la Secretaría General de la Presidencia. Entonces, ella, por un lado, tiene que saber qué se discutió en esas reuniones y lo tiene que poder explicar. Pero además, después están estos chats donde Hayden Davis decía que él le pagaba a la hermana de Milei para que Milei hiciera lo que él quería. Entonces está esa afirmación taxativa que aparte es prueba que figura en la causa judicial en Estados Unidos. Por eso acuérdense que hace poquito una jueza estadounidense dijo que su hipótesis era que la plata de Libra habría que investigar si no fue directamente no solo a Hayden Davis, sino al propio Milei y a la propia Karina Milei. A ese nivel estamos. Exacto. Entonces, bueno, y además las múltiples denuncias contra Karina Milei por recibir coimas en otros terrenos que hablarían de un modo operandi sistemático con ella como cajera, lo de la Andis, lo de Payarols y así sucesivamente. La lista es larguísima, ¿no?, de denuncias en ese sentido. Y nosotros eso lo tenemos en cuenta para contextualizar cuando se habla de que ella habría pedido las coimas en relación con la estafa Libra. Hay empresarios que denunciaban que había
personas del círculo muy íntimo de Milei que estaban pidiendo plata en torno al Tech Forum, con el argumento que les dirían que si ponían plata, cosas mágicas pasarían, son declaraciones públicas. Por lo cual sí, hay muchos elementos que indican que ella participó de la preparación y denuncias acerca de que ella habría recibido directamente pagos para gestar la estafa. Maximiliano Ferraro, el presidente de la comisión, dijo que ya estaban listos para preparar el informe final y de alguna manera cerrar el trabajo de la comisión con estas conclusiones. ¿Vos coincidís con esa opinión o crees que en virtud de las pruebas que se siguen sucediendo debería seguir funcionando? A ver, hay una cosa que es que nosotros estamos funcionando en base a una resolución de la Cámara de Diputados que nos dio mandato hasta el 10 de noviembre para desarrollar nuestras reuniones de trabajo y 10 días posteriores más para terminar de elaborar y elevar a la Cámara el informe final. Entonces, eso es una resolución y vamos a cumplir la resolución. Mañana tenemos la última reunión de trabajo y el 18 presentamos el informe final. Eso ya está definido y es dar cumplimiento a la resolución. Y en eso estamos todos de acuerdo. También estamos de acuerdo, incluyendo al presidente de la comisión, con que cada semana que pasa vamos logrando nuevos resultados, nuevas pruebas, nuevos elementos que si pudiésemos seguir trabajando, bueno, contribuirían aún más a echar luz sobre lo que pasó. Entonces, otra de las cosas que estamos charlando, incluyéndolo a Maxi Ferraro, es presentar un proyecto de resolución para que la Cámara de Diputados defina iniciar una segunda etapa de trabajo de la comisión investigadora sobre la estafa Libra. Y en eso estamos también de acuerdo. Claro. Bien. ¿Y esto la Cámara lo tendría que definir antes o después del 10 de diciembre? No, después, porque hay un problema desde el punto de vista del reglamento, que es que vos tenés un plazo para dictaminar antes del cierre del periodo legislativo, que ese plazo ya pasó, y tenés un plazo para votar dictámenes, el proyecto ya dictaminado, que es el 20 de noviembre. O sea, claro, te pregunto en función de la composición de la Cámara, obviamente. Sí, va a tener que ser con la nueva composición de la Cámara, que de todas formas, igualmente tampoco la Libertad Avanza y el PRO tienen garantizada una mayoría propia, entonces, bueno, así como a principios del 24 ellos habían logrado aprobar la ley base, después la mayoría del Congreso decidió adoptar una actitud opositora, por lo cual eso puede volver a ocurrir, todo va a depender de la situación política y económica más general, naturalmente. Entonces nosotros no descartamos que se pueda avanzar en algún momento. Bien. Juan, muchísimas gracias por concedernos este rato, No, gracias a ustedes por el espacio. Bueno, Juan Marino estuvo charlando con nosotros, diputado nacional de Unión por la Patria. Nos abocamos al trabajo de la comisión investigadora sobre el caso Libra. Bueno, nos ha dejado muchos títulos, ¿no? Nos dijo que vienen sufriendo el entorpecimiento por parte del fiscal Tayano, que no incluye las pruebas que ellos han recabado en el expediente, que van a denunciarlo, ¿no? En el Consejo de la Magistratura. Correcto. Y en la justicia también. Y en la justicia, y bueno, también acerca de los cargos que van a elevar. Ellos, nos decía recién Juan Marino, que estamos ante una sociedad ilícita, entre otras cuestiones, y también se refirió a la participación, supuesta participación, ¿no?, de Karina Milei en esta estafa. 18:32 minutos, enseguida regresamos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15, con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Una juntada. Mauricio Cartún y Juan el Tata Cedrón en La Boca. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós 93. Producen Jueguen y Don Narciso. Rumbo al sur con la chata llena. Entradas por Alternativa Teatral. Auspicia AM530. Somos Radio. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Impresionante lo que mejoró la radio. Espectacular, Togonetti, tu transmisión. De acá de Claromecó, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, disfrutando de un hermoso día. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. La vuelta al mundo en solo 2 horas. De 18 a 20, Andrea Recupero te invita a dar la vuelta completa en AM530. Somos Radio. Y una caña de pescar. Y ese tío gordo y viejo que no para de roncar. Un consuegro que se adoba y se pone a recitar. Un pariente sedicioso y un pariente militar. Una prima que se parte con una riña familiar. Un padrino mentiroso que te lleva a devotar. Y una tía religiosa que no para de rezar. Que en la llaga se murió. Una historia de algún primo que no pudo ser campeón. Un amigo que hizo guita y dejó de saludar. Y un borracho viejo y pichi que está loco de estudiar. Y una cábala infalible que no para de fallar. La vecina que organiza la reunión de Tupperware. Un cuñado que se empeda y se viste de mujer. Un sobrino karateca, un amor de carnaval. Varias noches de fracaso y una noche de galán. Y un patrón hijo de puta que no para de robar. Medio trébol en un libro, un trofeo en un rincón. Varios ídolos caídos, una carta en un cajón. Un abrazo que no llega para aquel que ya no está. Una herida en el costado y una flor en el ojal. Y esa lágrima porfiada que no para de sangrar. Todo el mundo tiene, todo tiene o pudo tener. Todo el mundo tiene, casi todo el mundo suele tener.
estamos ya, pasaron 39 minutos de la vuelta completa y abrimos la conversatoria. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. Y sí, abrimos la conversatoria y ya llegó al estudio Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, y estamos esperando que se sume Lucía Portos, que ya en un ratito va a estar con nosotras. Pero bueno, queríamos empezar. Creo que ya está, escuché recién que estaba sonando el timbre. Hay una Ahí lágrima está en el Lucía, teléfono. haciendo el ingreso oficial al estudio de la 530. Hola. Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, que cuando asuma como concejal va a ser más breve su presentación. No sé, me voy a ocupar de que no. O sea, voy a poner cosas te vas a poner un montón de cosas, dale. Bueno, y además ella también es abogada, por supuesto, no lo decimos en su presentación, pero bueno, está bueno que ustedes lo sepan. Así que, chicas, estoy muy feliz de que estemos las tres juntas. Sí, retomamos. Sí, claro, porque hace ¿Qué falta. facha, Nati? Ay, estoy muy letrada. Le Hoy dije tuve que disfrazarme de abogada, Lu. Vos no te disfrazás, vos sos. Sí, pero digo, la verdad que la virtualidad nos cambió mucho. Antes yo iba a tribunales y clavaba tacos, ahora no me puedo poner más que una chatita. Yo desde el 2020 dejé los tacos ahí. Exactamente. La pandemia, chicas, y mirá ¿qué que nos los pasó? usaba. El taco tiene, yo sé que vamos a hablar de política, de taco, pero el taco mejor. tiene, claro, el taco tiene un efecto. Elongación, la pierna. No, yo usé mucho tiempo tacos, porque bueno, ustedes saben que el gremio de las periodistas también tiene sus códigos. Claro, y cómo iba a haber fuentes, iba a haber o sea, era otra Andrea, todas fuimos muchas. Claro, iba a haber fuentes, bueno, trajecito, taquito, minifat. Claro. Y uno va como dejando esas cosas, y después tienen razón ustedes, no se vuelve al taco. Es terrible, no sé qué les pasará a nuestros oyentes, pero tiene un efecto. No sé cuál es, pero tiene un efecto como de, por lo menos, capturar la atención y después la realidad. Es un instrumento muy patriarcal, el taco, ¿no? En su incomodidad, la imposibilidad de correr, la imposibilidad de defenderse. Claro, tenés que sacarte los tacos para correr. Sí, mi mamá siempre contaba que cuando ella siempre se vistió muy elegantemente y usaba unos tacos de 30 centímetros, unas cosas ridículas de altas, claro, que no podés ni yo nunca usé, y que ella, para ir de un trabajo al otro, corría, se sacaba y corría en medias por la calle. Claro. Para poder llegar. Claro. Y yo me imaginaba cortando. Bueno, a mí me pasaba que yo tenía en el auto unas zapas, y cuando manejaba me sacaba los tacos, porque eran muy altos y no podía manejar. Ahora no. Olvídate, ¿no? Igual mi taco es muy chiquito. Sí, ahora tenés unos tacos correcto, no, claro, es algo, sí, está muy bien, claro. Está muy bien. Pero tiene un efecto sobre el otro, de eso quiero decir. Sí, totalmente, claro, seriedad. Como que te subiste al taco, ¿viste? Sí, son Scorpio, tenés otra, claro, en la temporada de Scorpio estamos para taco. Así es. Yo no volví nunca más tanto. No vamos a andar contando, pero tengo una cantidad de zapatos. En casa también hay. Sí, y no los veo, los miro, no los uso. ¿De quién serán? Lo que sí hice hace ya un par de años es no comprar más, porque antes lo peor es que seguía comprando para no usarlos nunca, usarlos una vez, estrenarlos y no volverlos a usar. No, me lastiman horrible. Es que la pandemia fue un poco la que cambió mucho los hábitos, y no solamente los hábitos de cómo uno se presenta. Los hábitos organizacionales, sindicales, vamos a empezar a meternos vinculados. Y los vínculos también, ¿o no? Muchísimo. Los vínculos. Hoy yo sigo leyendo a veces al chinito Byung-Chul Han cuando habla de la sociedad del cansancio, la hiperpositividad y lo no distinto, ¿no? Y eso... Viste que dicen que uno encuentra a veces un autor que te cierra lo que vos ya venías pensando. A mí me cierra bastante eso. Y
suponer que el encuentro con el otro o que cualquier tipo de relación social tiene que ser un puro principio de placer, ¿no? No estoy hablando ni siquiera de un sacrificio, sí, un encuentro que implica saber que el otro es distinto, registrar que hay un otro primero, y esta cosa de vivir gerenciando la existencia desde la productividad, ¿no? Y no digo ni siquiera de la plata, la productividad en términos de hacer, de conducta. Bueno, nada, me parece que es un gran desafío, no sé, parece risueño, ¿no? La gente está cagando de hambre y hablar de la vida contemplativa, pero digo, lo contemplativo me refiero a decir parar un poco, porque recién estábamos viendo, que charlábamos con vos, Andrea, fuera del aire, Lu, los títulos de lo que está dejando Milei. Que está tirando Milei, que decía algo así como el estado de bienestar implica que la gente, la presencia del Estado implica que la gente se acostumbre al bienestar. Qué cara dura. Suscribo, por un lado, claro, pero digo, qué cara dura. ¿Hasta qué punto llegamos en ese sentido, ¿no? De pensar que solo se puede, el just do it, o como se diga en inglés, y todo es posible. No, todo no es posible, sí. Sí, tal cual. Encontrarle como una raíz. Pero bueno, lo hemos abordado este tema desde distintos lugares. Hoy entramos por lo más informal, o bueno, lo anecdótico, o incluso el cotillón del si me pongo un taco no me lo pongo. Que no suma ni resta nada, en definitiva, es solo una costumbre más, una norma más, que cumplís o no cumplís. Pero en definitiva de lo que estamos hablando es de el residual de la pandemia, que lo vivimos día a día y que tiene que ver, para mí, insisto, en que estemos atravesando este momento, no solamente nosotros, los argentinos, sino en el mundo, con esta irrupción de las derechas, ultraderechas, fascismos, ¿no? Situaciones donde yo creo que también tiene que ver, estaba leyendo Humberto Eco, que tiene varias cosas escritas sobre el fascismo, sobre la derecha, Claro. él investigó bastante y escribió sobre bueno, lo que pasó en Italia concretamente, y una de las cuestiones que proponen estas ideologías de derecha son las soluciones fáciles, casi cuestiones como creencias, como fijarle al otro la idea de que si haces tal cosa, inmediatamente y mágicamente te va a suceder otra. Y cuando uno transita la existencia se da cuenta que eso no es posible, o sea, que lo mágico no existe. Creo que Lu siempre habla también de las certezas, ¿no? De ante la inseguridad, o no sé, recuerdo una vez que dijo algo así como la derecha te da certezas o seguridad ante tanta Exacto. precariedad de la existencia. Y tal vez un poco Es lo eso, mismo, ¿no? Y sí, es mucho claro. más fácil desde ese lugar. Es la necesidad de creer que va a haber una solución mágica a tu desesperación, a tus fallas, a tus fracasos, ¿no? Y esta vuelta como al pensamiento no científico, ¿no? Como la tal idea de cual. que, bueno, cualquier opinión es válida. No, mirá, o sea, Sí. si la Tierra está hace muchos años siendo investigada y todos sabemos fehacientemente que es redonda porque hay cálculos que lo sostienen y además porque hay personas que la atraviesan, digamos, no, que vos digas que la Tierra es plana no es una opinión, es una mentira. O sea, no. Entonces, Sí. como el desafío permanente al pensamiento científico, que también tiene para mí una pata muy importante en lo que es la realidad generada por inteligencia artificial, ¿no? Como esta, la realidad, las mentiras generadas por inteligencia artificial, pero que te confunden. Bueno, esas cosas empiezan a hacerte dudar de todo lo que sabías hasta ahora, y bueno, el credo es en estas ideologías de respuesta fácil te sale más sencillo, ¿no? Porque mejor que dudar de todo es creer en alguna cosa, ¿no? Exacto, ahí va, Totalmente. eso mismo. Bueno, cuando la mentira es la verdad, ¿no? Como en la canción de Divididos. Es así, es que eso es así, ¿no? Logran que la mentira sea la verdad. Y de hecho que hasta incluso una que por ahí está alerta de todas estas cuestiones, en algún punto se encuentre con una de estas noticias y dude, ¿no? A mí me ha pasado alguna vez de decir, esto, y hasta que lo chequeo, ¿viste? O se me ocurre al par de horas, no, esto debe ser inteligencia. Me pasa mucho, bueno, yo creo que ya lo dije acá, me pasa mucho, yo sigo en Instagram a muchos cosas del fondo del mar, ¿no? Como gente que sube antes de la expedición del CONICET. Yo ya era fanática del fondo del mar. Fan del mar. Alguna vez he buceado, qué sé yo, y me gusta eso. Y ahora me aparecen unos bichos que
ay, qué increíble, maravilloso, y capaz se lo mando a alguna amiga, y cuando se lo mando, después digo, y bajo y veo que alguien pone, bueno, esto está hecho con inteligencia artificial, y digo, ay, pero mirá, claro, en lo más desconocido, y ahí es donde no tenés certezas, ¿no? Porque en el fondo del mar, imagínate, hay unas cosas que uno no sabe ni qué son. Mirá lo que nos dio la expedición del CONICET. Sí. Pero hay una diferencia muy grande entre la expedición del CONICET y lo que se hace con inteligencia artificial. El pensamiento mágico otra vez, sí. Tal cual. Bueno, y además está la realidad. Digo, aparte de la inteligencia artificial y todas las promesas de las narrativas, distintas narrativas que andan dando vueltas, está la realidad. Y hoy, arranqué el programa haciendo un breve comentario sobre lo que está denunciando Cristina, ¿no? Una verdadera agenda judicial al servicio del ajuste. Todo esto vinculado con que hoy comienza otro show judicial en Comodoro Pi, dijo Cristina, respecto de la causa Cuadernos. Y simplemente le contaba a los oyentes que entré a La Nación, solamente entré a La Nación, no entré a Clarín. Ahora mientras ustedes hablan, voy a ir a Clarín. Empleador de Diego Cabot, uno de los engranajes de servicio. Hay 9 títulos vinculados con esto. En este momento, online. 9 títulos. No, es un montón. ¿Y qué dicen más o menos? Bueno, que ahora lo bajaron porque subieron a Milei diciendo que Milei invitó a los empresarios a invertir en Argentina y criticó con dureza el kirchnerismo, ¿sí? En esta visita a Estados no sé qué número de visita es a Estados Unidos, ¿no? Bueno, pero la causa Cuadernos, por ejemplo, así fue la búsqueda del trabajo de Diego Cabot, o sea, es como un dossier. Claro, armado, porque hoy sacan un documental en La Nación. Y presentan el recorte del documental, un documental la declaración de fake y news, el pacto ¿no? de silencio con el fiscal y el juez. Así contó La Nación la investigación del caso, el documental exclusivo, las pruebas, la situación de Cristina y la estrategia de los empresarios, los 63 empresarios en el juicio de los Cuadernos, los arrepentidos, las maniobras para eludir al tribunal. Ojea los Cuadernos como si lo tuvieras en tus manos. Escandaloso Boiro, el mensaje de Cristina antes del inicio del juicio, el momento, o sea, así todo. Volvemos a ver cómo la noticia se convierte en espectáculo, ¿no? Y cómo también se convierte en objeto de escarnio la noticia supera lo judicial. Lo vimos con otros casos de denuncias de corrupción que vinculaban al kirchnerismo. Es que en realidad la noticia está construida justamente para... La causa está construida para justificar otra realidad. Claro. Pues la verdad que yo estoy convencida que no es una discusión jurídica. Cuando uno se pone a analizar jurídicamente la causa, por supuesto es muy necesario que existan incluso juristas que no son precisamente nacionales y populares que digan que esto es una aberración jurídica, desde tener un cuaderno que es una fotocopia. Para cualquier estudiante de Derecho que ingresa a primer año, la fotocopia no es prueba documental, es una fotocopia, no es admitida como tal cosa. Acá sí lo admitieron, pero además hubo peritos de partes que dieron cuenta de lo clásico que uno le pregunta a un perito ante una prueba documental original. Si hay tachaduras, si hay enmiendas, si hay entrelíneas, si hay borrados, todas esas irregularidades fueron encontradas con distinta letra, distinta virome, en los cuadernos que primero se quemaron, después se desquemaron, después resurgieron. Entonces, desde lo jurídico es absolutamente imposible. Hay empresarios que dieron cuenta de la extorsión que sufrían por parte del fiscal Stornelli. Hubo forum para nombrar a shopping. Cristina, claro. Claro, pero además, yo quien asesoré al empresario Pedro Chévez, que justamente denunció este tipo de maniobra porque lo querían incorporar a la causa Cuadernos, que diga el nombre de 2 o 3 funcionarios kirchneristas y lo extorsionan con dinero. Quien está ahora detenido por estas circunstancias estuvo dentro de la fiscalía de Stornelli sin ser abogado, presenciando las declaraciones testimoniales o presenciando incluso lo que fue este perito. Pero este es un perito que hizo pericias truchas en otras causas. Digo, había un tándem en el Poder Judicial para perseguir después de la finalización del gobierno de Cristina. No lo vimos solamente con esta causa, lo vimos con el memorándum, lo vimos con causa de Hora del Futuro. Bueno, la causa vialidad es el mayor exponente. Y lo que te mencionaba atrás de cámara, no solamente es un instrumento el Poder Judicial y da cuenta que con este Poder Judicial no se puede hacer ningún tipo de reforma emancipatoria, ningún tipo de reforma emancipatoria. Esto no es independencia del Poder Judicial. Criticar este Poder Judicial es una verdadera vergüenza, porque además viola todas y cada una de las garantías constitucionales, pero yendo al plano económico, no le
les llama la atención que justamente después de que dijeron que iban a trabajar con los jueces argentinos, con los fiscales argentinos por parte del imperio para introducir su propio capital financiero, le peguen al capital nacional con todo el conglomerado que tiene, de económico, de factor de poder. No le estoy desconociendo, no digo pobre Techín. Lo que digo es, también tiene que ver con esta movida. Y la verdad que da mucha impotencia, por supuesto, desde ya, pero nos tiene que poner a pensar en clave de nuestro programa político, qué es lo que queremos hacer también con este Poder Judicial. No estoy diciendo perseguir a los jueces, no, para nada, pero evidentemente hay un sistema, un mecanismo donde juzga la conducta de los jueces. Es el mecanismo. Que para el lago escondido se levantó toda la corporación judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahí no había distinción de listas. Entonces, y ya sabemos lo que pasó en el lago escondido. Ahí sí tenías pruebas, chat reales, pruebas documentales reales o inexistencia de pruebas documentales reales. Entonces, bueno, recién hablamos con el diputado Juan Marino, que integra la comisión investigadora del caso Libra. Y bueno, ellos reunieron un montón de pruebas que no se incluyen en el expediente. Y directamente no dicen que lo van a denunciar a Tayano y a Martínez y Giorgio, ¿no? Sí. Bueno, cada uno en Consejo de la Magistratura y en el... El tema es quién está en el Consejo. Es un eterno cinta de Moebius. Porque claro, ahí pero está ellos Rosati. Recabaron pruebas. Claro, sí. Por eso llegaron a las operaciones financieras. Y lo digo porque también me pasa del vicio de decir, te agarras la cabeza, te la pegas contra el elemento que tenga cerca, mesa, escritorio, porque es una barbaridad en términos jurídicos, sería imposible. Ahora, es posible, porque es una cuestión de poder, es una cuestión política, es una utilización instrumental. Claro. Por eso pensamos en instancias internacionales, por eso sabemos que esta corte le va a poner el cerrojo a todo, por eso sabemos que se apropiaron del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte Suprema para que la persecución judicial no sea solamente perseguir al kirchnerismo, al peronismo, sino también sea procurar impunidad a esos propios, a esos jueces que probablemente sean denunciados, para que puedan hacer lo que se les canta, para que puedan hacer lo que quieran. Entonces, vimos a mí me resulta como ahora todo el día que todo el mundo ¿no? está hablando del fiscal y del musulmán, el alcalde, ahí está, mira cómo estoy, fin de semana. ¿Y qué hizo? Justamente honestidad en su propio programa político que lo sostuvo desde que medía 1% hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, creo que Mamdani. Creo que tenemos que hacer eso también, ¿no? ¿A quién, otra vez volvemos al tema político, al tema electoral, a quién le hablamos? Sí, y también tomar conciencia de que este nivel de degradación del Poder Judicial es una característica propia de la Argentina, ¿no? Sí. Hay lugares en el mundo donde no sucedió. A Lula, de hecho, la Corte le aplicó el derecho como correspondía y lo sacó de su prisión injusta, y hoy el juez Moro fue juzgado por haber hecho lawfare, y eso pasó en un país también muy injusto, muy desigual, con una derecha muy organizada, con una bancada muy fuerte de derecha, con incluso un gobierno en el medio como el gobierno de Bolsonaro. Entonces, para los argentinos y para las argentinas es vital recomponer el funcionamiento del Poder Judicial apegado a una lectura no politizada del derecho, aunque la lectura del derecho siempre es política, ¿no? Pero no politizada en el sentido de no utilizada como ariete en contra de... porque también hace al descrédito, ¿no? Es un Poder Judicial que tiene índices de descrédito como no hay en otro país de América Latina, que la gente confíe tan poco en uno de los poderes del Estado. Incluso gente que vota a Milei y que cree que Cristina está bien presa y que es una chorra, piensa que el Poder Judicial... piensa las peores barbaridades también del Poder Judicial, ¿no? Porque el servicio de justicia que se presta a las personas que no hacemos política, sino a las que necesitan del servicio de justicia por cualquier cosa, también es muy deficiente y muy arbitrario y muy cuestionable. Está todo mal con el Poder Judicial, con honrosas excepciones de personas que trabajan muy bien, ¿no? Digo esto porque a veces pareciera ser que esto es un problema no deja de ser un problema de... las personas que hacen política y que hacen política a cierto nivel, ¿no? No, y la verdad es que no, es un problema de toda la sociedad, y es urgente pensar cómo
cómo se corta de raíz con esta locura arbitraria que hace imposible de funcionar porque por ahí la democracia, ¿no? La democracia de las instituciones, porque por ahí incluso Milei podría pensar cuánto de esta justicia insólita que puede hoy perseguir lo que antes aclamaba con la misma naturalidad, acorde a quien lo haga, ¿no? Porque digo, aquellos que a algunos los sobreseen por las mismas cosas que a otros los persiguen, es increíble. Bueno, ¿cuánto de eso hay en que sea difícil encontrar inversiones para la Argentina? Digo, es un país de mucha inseguridad jurídica provocada por este mismo. No necesitamos menos impuestos, menos Estado. Claro, pero fíjense que para la derecha la inseguridad jurídica tiene que ver con que... Con los impuestos. Con los impuestos, claro, con los impuestos y con los derechos laborales. Los derechos laborales, que los empresarios no pueden contratar porque, bueno, es muy caro industria del juicio laboral y que, bueno, y no es cierto tampoco porque todo el mundo sabe cuando ha trabajado en relación de dependencia que si tenés que ir a un juicio tenés que esperar 5, 6, 7 años para llegar a una resolución de un conflicto que en definitiva se puede resolver en meses. Pero no depende el juzgado que te toque, depende la cantidad de expedientes que estén, son lugares que si vos cuando te toca ir a declarar como testigo o porque sos parte de un juicio laboral, son la burocracia, o no, burocracia. Sí. Y es ¿cómo es la industria del juicio laboral? Si muchas de esas cuestiones se resuelven en las pero además hay algo que audiencias previas porque nadie quiere tardar 5 años sin cobrar 2 mangos. Hay una ventaja en los juicios cuando existen juicios sin motivo, sin causa, existen en todas las disciplinas. Exacto. Es más, quienes enuncian esto son los dueños de las industrias del juicio, de las aseguradoras y etcétera. Pero están ahora en sintonía con la reforma laboral, instalando nuevamente el traspaso de la justicia a la ciudad de Buenos Aires, que es una justicia que ya sabemos que es más connivente al poder de la ciudad de Buenos Aires, y también jueces que están renunciando por esa situación. Hay una situación de precariedad muy, muy grande en la justicia laboral. También un fuero totalmente desfinanciado en función de lo que es el fuero penal. Claro. Entonces, la verdad que por eso digo cuál va a ser nuestra propuesta en función de qué vamos a girar en torno a qué propuesta, cuál va a ser el factor estructurante de la unidad, que creo que tiene que ser ese programa, o de cohesión, y el trabajo es un tema central también. Claro. Es un tema central. Pero bueno, siguen las discusiones de la interna, ¿no? Por lo menos un poco en la superficie se está viendo eso. Pero vos mirá, Andrés, yo pensaba como recién esto que hablamos al principio de las noticias que no son verdad, sí. ¿No? Cómo también se elige mostrar algunas cosas para tapar otras, hablar de algunas cosas para no hablar de otras, y cómo el conglomerado mediático, bueno, en cualquier persona, digo, el libro de Nati, ¿no? A cualquier otra persona que haya estudiado un poco el fenómeno del lawfare sabe que el conglomerado mediático funciona en conjunto con el conglomerado judicial para instalar una verdad que no es tal en la cabeza de la gente, sí. ¿No? Y para también instalar el odio. Y un poco cuánto de funcional hay cuando magnificamos, ¿no? Hoy discutía recién cuando venía para acá en el auto con una amiga por el tema de Cristina bailó en el balcón. O sea, los va a preguntar a todos nosotros a ver cómo queremos que ella pase sus días de prisión, a ver si, viste, a ver cuánto más tiene que estar en el cadalso, sí. en este nivel de avanzada, ¿no? También un poco ser un poco más amorosos con nosotros mismos, entre nosotros mismos, y tratar de ser ecuánimes cuando evaluamos la conducta de las personas como la evaluaríamos la propia nuestra, ¿no? Digamos, nosotros también tenemos emociones. Yo si estuviera presa y viene un montón de gente a verme, probablemente me pondría contenta, incluso en un día triste. Porque eso es el hecho que produce la comunidad, ¿no? Sí. Entonces, pongo ese ejemplo por poner tantos otros. Lo que pasa que en la cabeza del antagonista de esto que vos estás diciendo, Cristina no es un ser humano. Bueno, pero nuestros compañeros debería serlo, ¿no? Tal cual, a eso iba. Entonces, ahí va. No puede ser que ese nivel de desgaste, ¿no? De desgaste, y ahí es muy triste. Es muy, muy misógino también, ¿no? Sí. Digamos, la estamos midiendo todos
con una vara imposible de alcanzar porque no es una buena víctima en definitiva, Sí. ¿no? Porque no se niega a que esta violación de sus derechos humanos le arruinen la vida y la vuelvan infeliz y la alejen de la política. Porque no lo permite, claro. No lo permite. Y entonces no se rinde. No se rinde, exacto. Entonces el no ser una buena víctima para las mujeres tiene un costo altísimo, ¿no? Es la chica que sale a bailar después de la violación. Bueno, un poco le habrá gustado, ¿no? Como esa misma realidad. Lógica, exacto. Entonces, patriarcal. Yo creo que hay que ser un poco más medidos cuando hablamos y cuando hacemos el morbo de esta cuestión de si le dijo, si me dijo, si no dijo, si no sé qué, ¿no? Digo, tratar un poco de salir de esas lógicas, que son las lógicas de Clarín y de La Nación, Sí. pongamos. Igual hay que salir de eso con propuestas, como decía Totalmente. Natalia, como hablamos nosotras un montón de veces, propuestas. Bueno, a ver, esta es la reforma laboral que propone los ultra anarcocapitalistas, ¿no? No sé. ¿Cuál es la reforma laboral que propone el Movimiento Nacional y Popular? Y explicitarla y decirla en 4 puntos, como lo dicen ellos. Bueno, para las indemnizaciones tal cosa, para horas de trabajo tal otra, para, claro, limpio, y que haya acuerdo y se comunique como se debe comunicar. Que no haya ruido en eso también es importante, no que uno opine que la reforma tiene que ser de un modo, que el otro opine que la reforma tiene... No, que en realidad no hay que plantear eso, lo que hay que plantear es, que no sé, algo que ocurrió en 1990, no nos vayamos tan atrás con las cosas. Y trabajar con un lenguaje claro y cerrar filas en cuanto a la propuesta. Pero bueno, no estamos en esa etapa, me parece, todavía. Siguen saliendo declaraciones, un día hablan los intendentes, un día hablan... y así. Bueno, vamos a tener que preguntarle al nuevo triunvirato de la CGT. A ver qué opina. Sobre el liderazgo, sobre todo, ¿no? Porque no lo pueden resolver el problema del liderazgo ellos. Por eso tienen una conducción ni el tripartita. Liderazgo, ni el trasvasamiento, Sí, ¿no? pero Todas las ya cosas que le piden a la política. Para arrancar, no sé. pueden tener un unicato, no pueden ir detrás de un líder. No pueden. No pueden, hace mucho tiempo que no pueden, ¿no? Exactamente. Y también esbozar una idea de proyecto de país, ¿no? Que me parece que eso es lo que distingue al campo popular del otro, ¿no? De la derecha, que es un proyecto de colonia. Bueno, ¿cuál es nuestro proyecto de país en una organización tan importante, en un contexto donde nos están planteando no solamente la reforma laboral, sino la reforma tributaria, la reforma previsional, una posible reforma constitucional, deslizan, ¿no? Digo, empiezan a haber operaciones, todas son operaciones porque la reforma laboral no la vio nadie. Entonces, bueno, ¿qué vamos a...? No sé si nuestra propuesta tiene que ser no tocar nada porque hasta acá vinimos con este derecho laboral, o si hay que, no sé, me parece que es una discusión que debería darse también en esos espacios, ¿no? Sí. Bueno, nos hemos reencontrado, que no es poco. Es un montón. ¿Sí? Y bueno, ahora chicas, cada una su tarea, porque yo las veo que están muy productivas y no paran nunca. No paramos. Bueno, hay que descansar. También hay que descansar. Lo haremos. Eso mismo. Diciembre. Bueno, sí. Después de toda la fiesta de fin de año, ¿viste? Ahora empieza a ver, por Dios, la productividad. Es la cuarta jornada laboral. Gente, ordenen, unifiquen. Sí, por Dios, tranquilos. Hacemos todos una mega fiesta con los libertarios. Sí. Bueno, nos vamos, dale. Nos vamos a dar la media vuelta. Uy, como nos pasamos 6 minutos de las 7 de la tarde. Enseguida regresamos. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar.
Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. Los sábados, AM530 transmite desde el Pulqui Bar. Desde las 9, sin diarios, y a las 11, minutos contados. Amado Vudú y Camilo García te invitan a ser parte de su equipo. Vení el sábado a escuchar la radio a El Pulqui Bar, Entre Ríos 484. Este sábado, Sara Mamani, Emiliano López, Cucuza Castielo y Santiago O'Donnell. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Obra vial clave en Santa Rosa Rural. Pavimentamos la calle Concejal Esteban Pisani para favorecer el ingreso al nuevo sector del cementerio municipal. Más info en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Ellos bailarín.
Bueno, 19:13, Mastra, le mandamos un abrazo a Martín Suárez, ¿no? Claro, nuestro nuestro compañero. Martín Suárez. Fue parte de la Vuelta Completa mucho tiempo. Es compañero de la 530, o sea, somos todo lo mismo, pero quiero decir, lo queremos, lo apreciamos un montón y bueno, repudiamos la amenaza, ¿no? Que sufrió Martín Suárez, agredido a través de las redes sociales y de manera presencial cuando estaba realizando un móvil la CGT. ayer a la tarde, ¿no? Acá en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es otro acto de intimidación contra un trabajador de la Radio de las Madres, a pocas semanas del ataque virtual del que fue víctima nuestra compañera Felicitas Bonavita, a quien también nosotros ese mismo día mencionamos y les contamos a ustedes lo que les estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Son obviamente situaciones repudiables. Las agresiones a través de las redes son muy violentas, muy virulentas y bueno, conmocionantes. Otro hecho que confirma que aquellos que siembran violencia e intolerancia de manera cotidiana en la sociedad sí odian lo suficiente a las y los periodistas, ¿no? Como se dice habitualmente, que no estamos odiando lo suficiente. Claro, lo que dice el presidente Milei. Sí, lo dijo él, ¿no? No odiamos lo suficiente a los periodistas. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Bueno, así que esto, contarles a ustedes que Martín sufrió amenazas y bueno, que nos solidarizamos con él y exigimos que que las autoridades competentes investiguen esta amenaza porque el odio no debe quedar impune. Bueno, gente, esto es lo que está pasando y es parte del el día a día. Miraba también los mensajes que están llegando al 11 3200 0530. Y acá nos llega un mensaje de Flor de Junín, que es de la provincia de Buenos Aires, que estaba muy triste y enojada el domingo cuando terminó de fiscalizar, pero Cristina en el balcón me dio fuerzas porque si ella puede bailar, mirá si yo no voy a poder hacer un esfuerzo. Eso nos dice Flor de Junín. Marce Delta dice, creo que necesitamos una refundación del movimiento nacional y popular, profunda renovación patriótica y revolucionaria. Con los votos del intendente de Esteban Echeverría superábamos por 60.000 los votos de La Libertad Danza. ¿Qué nos pasó? En septiembre fue con Fuerza Patria y ahora no. Bueno, esto lo comentamos ayer, ¿te acordás, Víctor? Bien, bueno, hay muchos mensajes y bueno, les agradezco a todos. En un ratito vuelvo con los mensajes porque así seguimos charlando con Víctor y ahora también se sube a la vuelta. ¿Qué iba a decir? La huerta. Gardeliano. Sí, la huerta. Muy gardeliana estuviste. Nuestro compañero Luis Brustein, periodista de Página 12 y de la 530. ¿Cómo estás, Luis? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿Cómo les va? Bien, acá estamos. Tengo el retorno con el volumen bajo. ¿Nos escuchás bajito? Ya lo subimos. Sí. Ahora. Ahí está Carlitos encargando. Está mejor. Bárbaro. Ahora mejor, ahí está. Perfecto. Dale. Sí, qué bueno. Sí. Bueno, ustedes estuvieron hablando bastante con el comienzo del juicio por la causa Cuadernos, ¿no? Sí, bueno, pero vos tenés algunos datos que nosotros no manejamos. Yo creo que sí, más que nada son reflexiones que se me ocurren hacer por esta. Primero porque hay una cosa que a nivel personal a mí la verdad que me produce tristeza o desánimo, ¿no? Sí. Es que la persona que no es, que es antiperonista o que es anti-K, que piensa distinta o que piensa en contra incluso, que no tenga la suficiente grandeza a esta altura de poder reconocer que estas acusaciones son solamente para poner en boca de ellos un insulto fácil. Sí. Porque desde el punto de vista de lo judicial, yo creo que está muy claro que no hay pruebas. O sea, no se puede invertir el sentido de la prueba. Claro. El acusado tiene que demostrar la culpabilidad, no es al revés. Y en todas estas causas, directamente la condena ya está pronunciada antes de que comience el juicio. Yo creo, bueno, eso te digo porque es una cosa. Y otra cosa que a mí me llama la atención, porque ustedes estuvieron hablando
de la investigación de la causa Libra, de cómo el fiscal Tayano se echa para atrás en la investigación. Sí. Y bueno, o sea, en todas estas situaciones lo que es claro es la complicidad de un sector importante del Poder Judicial, que es una complicidad que se extiende como si fueran ondas en el agua por la estructura del Poder Judicial y por una actitud corporativa, donde es muy difícil para otros jueces hablar sobre lo que emite alguno de sus colegas. Pero también hay una cosa que a mí como está tan demostrado que no pueden demostrar la culpabilidad de Cristina en ninguna de las acusaciones que le han hecho, como qué efecto tiene en la gente que vota a Milei o que vota a Macri la denuncia de corrupción. En el caso de que si esas denuncias acusan a alguien que piensa distinto que ellos, tiene un efecto terrible. Sí. Y cuando esas denuncias involucran a los que ellos van a votar, porque ustedes piensen que esta elección que acaba de ganar Milei, la ganó en un contexto donde las denuncias de corrupción son muchas, son muy grandes, tienen detalles que son escandalosos desde el punto de vista humano, ¿no? Como cobrar coima por los remedios que se les niega con los discapacitados. O sea, hay temas que son muy gruesos y bueno, sin embargo, a la gente que vota a Milei no le interesa esa corrupción. ¿No? Y está muy parece que es selectiva, que hay una... ¿Cómo era el otro día, Víctor, que decíamos, votaron a un narco, o sea, o alguien acusado de tener vínculos con un narco? Entonces, bueno... Sí, y bueno, lo mismo con el tema de los medios, ¿no? Pero bueno, en los medios se entiende más. Lo que hizo Cabot, en realidad, es un acto político, es una operación. Fue parte de Diego Cabot, ¿no? Sí. El periodista de La Nación, porque él lo que tenía eran fotocopias. En una época te vendían certificados de cualquier cosa, con gente que usaba las fotocopias para hacer estas falsificaciones. Desde la habilitación para circular con un taxi hasta una certificación de que habías terminado la carrera, el secundario, o sea, no hay nada más posible de falsificar que una fotocopia. No se puede tomar ni siquiera como indicio, porque lo primero que tenés que hacer es o peritarla o desconfiarla, ¿no? Sí. Lo que hizo Cabot evidentemente estaba muy operado eso, y lo que se demostró es porque el mismo Centeno, que se supone que era el autor, dijo que había quemado los cuadernos. Bueno, en fin, todas estas cosas donde son tan evidentes y sin embargo la gente que vota por Milei o por Macri no lo toma en cuenta, no lo considera. Pero realmente después que se hicieron los peritajes a los cuadernos, ¿no? Se hicieron peritajes nada más que 3 cuadernos de los 8 cuadernos que hay, y solamente en las partes que aluden al empresario que pidió que se hiciera el peritaje, porque el peritaje no fue hecho por un pedido de la justicia, sino por un pedido de uno de los acusados, porque hay como 60 empresarios involucrados en esa denuncia, en esa causa. Y en esos párrafos y en esos solamente 3 cuadernos se encontraron 1500 alteraciones, sobre todo las que hablan de cifras. Y después eso fue un peritaje que hizo la Policía Federal, porque después hubo otro peritaje que hizo la universidad, donde se encontró, o se llegó a la conclusión de que los últimos cuadernos fueron dictados, y se supone que fueron dictados por Bacigalupo, que es el amigo de Centeno. Los dos eran agentes de la CIDE.
no solamente que fueron dictados, sino que hay algunas partes donde están escritos por 2 personas. 4 personas distintas se detectaron. Exactamente. Escribiendo los cuadernos. O sea, eso queda todo invalidado. Toda la causa se llama causa de los cuadernos porque se basó en esa prueba. Y esa prueba no existe. Esa prueba, al revés, lo que prueba es el interés de involucrar o de ensuciar a alguien. ¿No? Porque si claro, no, pero volvemos siempre al mismo punto, ¿no, Luis? Que venimos trabajando como grupo, ¿no? Hace meses con respecto a un montón de otras cuestiones. Sí, el tema es que yo hace un ratito, no sé si vos escuchabas, estaba citando que había 9 títulos vinculados con el tema cuadernos en La Nación, entre otras cosas que, bueno, ahora mientras vos estás haciendo tu columna, entré a Clarín, ¿no? Porque dije, bueno, no miré. Bueno, pásalo. ¿Quién ganó? Tremendo, es tremendo. Y además de todo, y en TN es igual, ¿eh? Y bueno. En TN es igual. En ninguno de los cuadernos, ni en ninguna de las declaraciones de los testigos, se la menciona a Cristina Kirchner. Claro. Entonces pusieron un título, forzaron, ¿no? Y pusieron una pelea de Cristina Kirchner con uno de los jueces, porque no quiso aparecer. Exactamente, eso es lo que te quería citar. Y era una pelotudez. Exacto, estoy leyendo la nota mientras estamos charlando, porque no lo puedo creer, porque dice, causa cuadernos de las coimas. El título es la reacción de Cristina Kirchner cuando uno de los jueces pidió que apareciera en cámara. Ninguna reacción, o sea, apareció en cámara. No, es solamente para ponerla a ella. Exacto. Y decir que ella tuvo que escuchar todos los cargos. Sí. 40 cargos, no sé. Bueno, fíjate que es infame. Y bueno, y lo otro es lo mismo también que vimos con otras causas, cuando se pusieron a excavar ¿dónde era que excavaban? La Patagonia. En la Patagonia. La dejaron como un queso gruyere. Ese fue Marijuán. No le pudieron encontrar a Cristina ni cuentas offshore. Y bueno, pero quedó en la Patagonia. Quedó la excavadora y ahora quedó que no quería aparecer en cámara y no ocurrió eso. Ese hecho no ocurrió. No. Sí. Bueno. Lo que pasa es que yo creo que ya, por lo que te decía antes, me parece que eso ni siquiera ya se discute. O sea, evidentemente a la gente que la han convencido para que vote la derecha, la corrupción no le interesa mientras la comete la gente que ellos votan. Y sí la baten el parche cuando denuncian o inventan causas en contra de sus adversarios políticos, ¿no? O sea, son golpes bajos y sucios. Y así es como trabaja la derecha y como le hacen pensar a la gente, ¿no? Claro. Como hacen pensar a la gente que los vota, los hace cómplices de esos delitos que ellos cometen. Porque el otro detalle también que tienen estas causas es que los momentos pico que resaltan en los medios siempre siguen una cronología que acompaña la cronología electoral en el país, ¿no? Porque esto salta ahora y todos dicen que va a durar 1 año y medio, 2. O sea, que cuando estemos llegando a las elecciones presidenciales de 2027 va a saltar otra vez esta causa con el tema de las condenas o de las posibles condenas que pueda haber, ¿no? Es algo tan evidente, tan obvio, que yo supongo que en un tribunal que esté en otra jurisdicción que no sea la del país, esto será tomado en cuenta, y supongo que los funcionarios judiciales que estarán involucrados en todas estas irregularidades tendrán que pagar, tendrán que responder ellos, ¿no? Ante la justicia. El otro tema que me interesa destacar es que esta causa se abre cuando Milei se siente fortalecido, por un lado, y cuando después de ese resultado electoral empiezan a decir
en el oficialismo, en algunos sectores empresarios, que hay que terminar con el populismo, que hay que terminar con el peronismo, ¿no? Y entonces aparece esta herramienta otra vez de persecución política. Y yo creo que de este lado, o sea, de dentro del movimiento popular, de los movimientos populares, hay que fijarse a dónde apunta el enemigo. Vos sabés que en un combate siempre apuntan del otro lado contra el arma que tira más fuerte. Si hay una ametralladora, ponele, o una cosa, un arma fuerte, un arma pesada, los que disparan del otro lado le tiran siempre a ese. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Cristina es un arma poderosa del movimiento popular. Y por eso cuando se dicen vamos a destruir al peronismo o vamos a destruir al populismo o al kirchnerismo, lo primero que aparece es una causa para apuntar contra Cristina. Esto tiene otras connotaciones, porque a nadie ignora que en este momento el peronismo está en una interna fuerte. Y obviamente que yo creo que estas cuestiones buscan pivotear también en las contradicciones que puedan salir de estas internas. Y yo creo que si uno saca conclusiones sobre estas dos cosas que estamos hablando ahora, tendrían que haber a nivel de esa interna, a nivel de la defensa que pueda hacer el movimiento popular o los movimientos populares, actuar en correspondencia con lo que quiere hacer sus adversarios, ¿no? Y bueno, yo creo que aquí lo que tiene que haber es que el movimiento, independientemente de las posiciones, las diferencias de las internas, tienen que salir a defender a sus espadas principales, independientemente de cuál sea la situación. No hay una justicia imparcial. Hay una justicia que funciona como una herramienta de persecución política. Y en eso no puede quedar dudas en cómo hay que responder. Bien. Bien, bueno, muchísimas gracias, Luis, como siempre. Bueno, un abrazo grande. Abrazo. Luis Brustein, en la 530, ¿nos dejas un título, Mastra? Sí, te dejo un título. El 25 de septiembre pasado anduvieron de paseo por Tierra del Fuego Javier Milei, Karina Milei, los candidatos. Como no podían salir a la calle porque venían de malas experiencias, fueron a recorrer la empresa Newsam. ¿Te acordás? Bueno, ahí Javier Milei prometió reactivar el empleo, fortalecer la industria nacional y elogió el potencial del régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Ayer Newsam despidió 150 trabajadores. Sin previo aviso, sin nada, les llegaron los telegramas escalonados. ¿Me repetís la promesa? La promesa era reactivar el empleo y fortalecer la industria nacional a partir del potencial que ofrecía el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego. Ajá, bien. ¿Igual a cuántos despidos? 150 despidos en el día de ayer. Mira vos. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Nuevos asfaltos en La Capilla. Estamos trabajando en los accesos a la escuela secundaria número 15 con obras hidráulicas complementarias y luminarias LED. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. Sistema colonial develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus.
Libros para una cultura de la integración. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vení a Ituzaingó. Viví la experiencia. Descubrí la alegría. Disfrutá. Sentí. Probá. Crea momentos imborrables. Ituzaingó. Un lugar para visitar. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. Vejo a porta abrir, abajur cor de carne e lençol azul, cortinas de seda, o seu corpo nu. Menina veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois. Em toda cama que eu durmo só dá você, só dá você, só dá você, yeah, 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 yeah. Seus olhos verdes no espelho brilham pra mim. Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim. Sozinho no meu quarto eu acordo sem você. Fico falando pras paredes até anoitecer. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser. E toda noite no meu quarto vem me entorpecer, 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 yeah, 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 yeah.
qual o seu nome, mas nem preciso chamar. Menina veneno, você tem um jeito sereno de ser, e toda noite no meu quarto vem me entorpecer, yeah, 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 yeah. Menina veneno, menina veneno, menina veneno. Qué tema vintage, ¿no? Está buenísimo. ¿Cómo vinimos? Sí, tremendo, tremendo. ¿Sabes que me lo encontré y dije, bien, menina veneno. Gente, 2 veces tomé café ya hoy. Sí, viste que con uno sí, como queda estaba muy rico, lo que estaba tan rico que no podía quedarme con uno solo. Me tomé un cafecito Bantú, primero un café con leche y ahora un cortado, porque bueno, Bantú es el café de la radio y vos también podés probarlo en tu casa o en la oficina. ¿Cómo tenés que hacer? Bueno, comunicarte al 11 58 96 28 30 o www.cafebantu.com.ar. Es café de especialidad, tienen unas máquinas expendedoras muy modernas, y si no querés escribir un WhatsApp o meterte en la página, tenés la posibilidad de ir a Instagram y ahí figura como @cafebantú. Una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Bien, de paso les cuento que la comunidad 530 sigue creciendo gracias a ustedes, esto se los digo todos los días, gracias a los que ya se suscribieron y a los que no lo hicieron. Bueno, los invitamos a participar y a colaborar con la 530, la radio de las madres. ¿Cómo se hace? Bueno, muy sencillo, entran a la página de la radio, www.am530somosradio.com, ahí van al link que dice asociate o al banner que los lleva a la página de nuestra comunidad. Ahí pueden elegir la suscripción que mejor se adapte a sus posibilidades. Me refiero a sus posibilidades económicas, obviamente. Eligen cuál se ajusta y luego ponen unirme y ya son parte de la comunidad 530. También hay un alias para colaborar que es muy fácil, Radio AM530. Si tienen dudas, pueden escribir al 11 64 19 16 50. 11 64 19 16 50. Bueno, a esta hora, los jueves, ¿quién se sube a la vuelta? Hay que abrirlo. El doctor Tesler. Vamos a abrir el consulterle. Y sí, está ahí el doctor Leonel Tesler, médico sanitarista, titular de la Fundación Soberanía Sanitaria y columnista de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás, Leonel? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? Bien, un poco resfriado. Me parece que hay un montón de gente resfriada. Sí, o con alergia, o bueno, está somatizando, ¿no? La gente. Sí. Y encima con esto que hace calor de repente. Sí, frío, bueno, ahí es noviembre, así, un mes siempre de lluvias y de vientos. Sí. Tremendo. Pero bueno, hoy tengo un par de temas. Dale, vamos con el primero entonces. El primero es bastante preocupante. Ya venimos charlando de esto hace un tiempo, pero en el último boletín epidemiológico que se publicó a nivel nacional, aparece informado un aumento muy importante de las infecciones de transmisión sexual. Sí. Un aumento del 36% con respecto a la mediana, es decir, a la cifra entre 2020 y 2024. Es decir que en lo que va del año viene habiendo un aumento muy importante del registro de las infecciones de transmisión sexual con respecto a los años anteriores. Esto
tiene que ver estrictamente con que no se está usando preservativo. Hay un componente de la falta de uso de preservativo que es una moda, una tendencia, algo que se viene dándose hace un tiempo, que hay gente que elige específicamente no usar, que elige no usar preservativo. Además de eso, que es súper preocupante y que tenemos que trabajar todos. Sí, ¿tenés idea? No quiero interrumpirte mucho porque tenés varios temas, pero ¿tienen idea de qué franjas etarias son las que más toman esta decisión o es una decisión que se atraviesa todas las generaciones? En realidad, los que más, mejor dicho, los que menos usan preservativo son los dos extremos de la población con vida sexual activa. Es decir, personas de más de 55 años y personas de menos de 30. Especialmente adolescentes. Claro. Este fenómeno de los adolescentes por las personas más grandes viene siendo algo más o menos estable. Lo de los adolescentes, en un estudio que se había hecho en 2014, se veía que por lo menos las primeras veces las primeras relaciones sexuales que mantenían con una persona se usaba casi la totalidad de los adolescentes entre 15 y 19 años usaban preservativo. Sí. Ahora eso ha dejado de pasar. Cada vez son menos los que usan hasta en la primera vez que tienen relaciones sexuales con alguien preservativo. Después en aquel momento cuando se indagaba sobre las causas decían, bueno, ya lo conozco, ya tenemos más confianza. Bueno, ahora parece ser que hay un factor que es que no importa mucho los riesgos que corres, o más allá de los riesgos que puedas correr, no se usa preservativo. Bueno, a ver, entiendo que esto tendrá otras estadísticas adicionales, ¿no? Habrá más embarazo adolescente o utilizan otros mecanismos de protección, ¿no? Porque en los mayores de 50 años entiendo que desaparece la preocupación por el embarazo no deseado. Puede ser que también tenga que ver con eso, dejar de usar preservativo. Tal cual. Las cifras de embarazos las vamos a poder ver recién el año que viene, porque cuando veamos la tasa de natalidad sí, bueno, pero eso son las cifras de natalidad, no las de embarazos. Pero vamos a poder ver también las de los embarazos, porque siempre tarda mucho más en poder informarse y sacarse una conclusión sobre los embarazos, que igualmente hay, justamente como casi siempre lo que vos podés medir es natalidad, la cantidad de embarazos totales, salvo que se interrumpan los embarazos por interrupción voluntaria, que también queda registrado. Hay un montón de embarazos que terminan en abortos espontáneos, que son más o menos la mitad de los que se producen, que nunca pasan por el sistema de salud y no quedan registrados. Entonces, recién vamos a poder saber eso mucho más adelante. Es muy probable que también aumente la tasa de embarazos, especialmente los no deseados en adolescentes, en parte porque se desarmó el año pasado el programa que se dedicaba a prevenirlo. ¿No? En el Ministerio de Salud de la Nación, dentro del desguace general que se hizo, se destruyó ese programa, que la verdad venía funcionando bastante bien. Igual, estos datos del aumento de las infecciones de transmisión sexual es un dato bastante en bruto, entonces no lo tenemos discriminado por franjas etarias, como sí tenemos
por datos que se fueron publicando a lo largo de este año, quienes usan o quienes no usan preservativos. Sí. ¿No? Impresionante. Igual, a eso se le añade que es muy difícil conseguir preservativos. Por un lado, hay mucha menos disponibilidad de preservativos gratuitos en los centros de salud y en los hospitales, básicamente porque la nación sigue siendo reticente a su distribución, y por otro lado son carísimos. Los preservativos entonces se vuelven un bien de lujo. Entonces, entre que hay quienes deciden usarlo y por otro lado quienes quieran usarlo les cuesta mucho acceder a ello, es un lío, porque tampoco es tan válida la opción de pedirle abstinencia a la gente que no se pueda comprar un preservativo. Claro. Así que eso es un dato súper complejo. Uno de los temas. Y después tenías otros. Y después, bueno, tuvimos esta semana la renuncia de Cecilia Loxisano, que era la viceministra de Salud de la Nación. Sí, lo comentamos. Y asumió inmediatamente después Guido Giana, que viene a fortalecer un poco el esquema, por un lado, de Lugones a cargo del Ministerio de Salud, y por otro lado, del esquema de Santiago Caputo en el Gabinete Nacional. Guido Giana es una de las personas que sin cargo y sin sueldo oficial venía asesorando a Santiago Caputo en las sombras. Es una persona que este año aportó 22 millones de pesos a la Libertad Avanza. Viene del ámbito privado, aunque tuvo su paso durante el macrismo por el PAMI, pero más que nada desarrolló su carrera en lo privado, y especialmente viene del Sanatorio Güemes, que es la empresa de la que es dueño Lugones, ¿no? Es un tipo que viene muy en la línea de Santiago Caputo, que viene de una familia que se dedica al ámbito privado de la medicina desde hace varias generaciones, y que va a venir seguramente a fortalecer el esquema de desguace que venimos teniendo. Cecilia Loxisano era lo precedió a Lugones en el cargo, porque en el ministerio, pues ella venía siendo viceministra con Russo todavía, y era una funcionaria de carrera del ministerio. Hacía 12 años que estaba trabajando allí, no así este Guido Giana, que es nuevo para el Ministerio de Salud, pero no lo es para Lugones. Bien. Bueno, Leonel, bárbaro, nos quedamos con toda esta información que es muy importante, y bueno, te esperamos en unos días otra vez. Dale, buenísimo. Abrazo grande. Que te mejores, sí, obvio. Mucho juguito de naranja, doctor. Eso. Bueno, abrazo. Abrazo. El doctor Leonel Tesler estuvo con nosotros dando la vuelta, y Mastrangelo tiene un bibliorato ahí, tiene como 50 temas para comentar. No tanto, uno, para ponerle un poco de humor. Nos vamos a reír. Un poco de humor. Me preparo para reírme. Al cierre. Voy a practicar. Al cierre de esta tarde. Vamos a hablar de una persona muy conocida. La conoce todo el mundo. A ver. Marcos Galperín. Sí, me suena. Propietario de Mercado Libre, el hombre más rico de la Argentina. Sí. Según la revista Forbes, mira. O sea, que muy cucas no son, casi 5.000 millones de dólares es el patrimonio de Marcos Galperín. Otra de las cosas por las que es reconocido. Estamos hablando de Mercado Libre. Marcos Galperín. Mercado Libre, Mercado Pago y todos sus asociados. Todas esas historietas. Billeteras virtuales. Billeteras virtuales.
un hombre muy identificado con las políticas de Javier Milei, del libertinaje, del libertarianismo, de la desregulación, no, hay que dejar que el mercado haga todo solo. La ley del mercado. El mercado se autorregula. Pero se está yendo bárbaro. Hasta que le tocaron la billetera. Claro. Y no es virtual, la billetera de... ahí se vuelve socialista. Ahí dice, ¿cómo? ¿Qué pasó? Salió a reclamar el CEO de su empresa, Juan Martín de la Serna, que el Estado intervenga con una regulación clara para que las plataformas chinas, Shein y Temu, tengan que actuar dentro de los parámetros que marque. Porque Shein y Temu están estropeando todo lo que estaba negociando Mercado Libre, sobre todo artículos de segunda mano, ventas con descuentos, ventas con tarjeta. Bueno, era un imperio Mercado Libre hasta la llegada de Temu y de Shein. Exacto. Que la verdad no compré. No, yo tampoco. Pero no por hacerme no compré. Sino que no entiendo nada. Una vez entré, perdón, parezco, aberración a la tecnología, pero no es así. Entré y empiezan a darte un montón de ofertas. Te dicen que si vos participás te ganaste como das vuelta una ruletita. De pronto me había ganado 200 lucas y no había hecho nada. Sí, era multimillonario y no lo sabía. Y después tenía que comprar, pero no entendía si compraba sobre eso que me había ganado pero te dicen que tenés que comprar mínimo 5 cosas para que se te acredite el premio. Mira. Sí. No sé, yo nunca compré nada, tampoco compro nada por Mercado Libre, ahí sí por una cuestión ideológica, política personal con este señor. Hay otras plataformas para comprar. Que además se fue a vivir al Uruguay para pagar menos impuestos. Bueno, tampoco la debe estar pasando mal en Uruguay, tiene ahí unas playas espectaculares. De la Serna denunció... Que no es un de la Serna... No, de la Serna, Juan Martín de la Serna, que es el CEO de Mercado Libre. Denunció una competencia desigual y sostuvo que el Estado debe garantizar un marco regulatorio que nivele el terreno de juego. Esas son las leyes que están pidiendo los empresarios. Claro, o sea, cuando le tocan el bolsillo a él, sí hay que poner un mercado regulatorio, tiene que intervenir el Estado. Pero si es lo mismo que con las denuncias judiciales. Cuando las denuncias y las investigaciones y las causas son contra los cucas, bueno, ya lo ves, mira, La Nación ahora tiene 9 títulos sobre causa Cuadernos. Clarín ya instaló que Cristina, no sé qué cara puso cuando tuvo que aparecer en cámara hoy. Y si es el caso Libra no aparece, si es el caso Andis no aparece. Bueno, ¿cómo? Ellos, cuando les conviene a ellos, no tienen que intervenir el Estado, no se tienen que meter, dejar que los privados actúen. Ahora, cuando les tocan el bolsillo, reclamaron eso, un marco regulatorio. No pedimos privilegios, dice, lo que pedimos son reglas claras para todo. ¿Viste? Es lo mismo que piden otros cuando vos le decís, no, dale. ¿Te acordás cuánto tiempo estuvieron sin dejar operar? Que no los voy a defender porque tampoco son a los de modo con los postles de ellos. Pero era por el mismo tema. Y era por el mismo tema. Compitamos en igualdad de condiciones, que todos podamos acceder al postles. No, ahí eran de ellos. Bueno. Pero además, Marcos Galperín pidiendo igualdad de condiciones y que el mercado no regule, cuando él, además de ser el millonario más importante de la Argentina, es un planero VIP. Pero no es un monopolio, en definitiva. Es un monopolio en algunas cosas. Depende del área, porque tiene varias áreas. Fíjate. Pero fíjate lo que es Mercado Libre, exenciones impositivas que tiene Mercado Libre, a las que vos no accedés, yo tampoco. Las empresas que exportan servicios tecnológicos, como Mercado Libre, dicen exportar servicios tecnológicos. En realidad los productos son de otros, ellos lo único que hacen es solamente transportarlos. Pueden acceder a exenciones impositivas. En 2025, esto es por el régimen de economía del conocimiento, en 2025 se destinaron, el Estado, casi 200.000 millones de pesos a subsidiar este régimen. Mercado Libre es el principal beneficiario de esto. Más de 120 millones de dólares en exenciones impositivas. Solo este año lleva más de 300 millones de dólares acumulados en los últimos 3 años. Además, por este régimen se le otorga un descuento de hasta el 70% en las contribuciones patronales para él y para otros empleadores, ¿no?, que realizan tareas relacionadas con la economía del conocimiento. Y además
eso que le descuentan lo pueden usar para pagar otras obligaciones tributarias. O sea que ganan por todos lados. Y además se les otorga una reducción en la alícuota del impuesto a las ganancias para empresas consideradas grandes dentro de este régimen, como es el caso de Mercado Libre, la más grande de todas. O sea, es un planero VIP que además reclama Mercado Libre, reclama desregulaciones cuando a él le sirve, pero cuando a él no le sirve, le pide al Estado que intervenga. ¿Sabés a quién puso como ejemplo de las regulaciones? A México, Chile y Uruguay. 3 países socialistas, che. Sí, Esos son el ejemplo. Socialistas poco. Son comunistas. Sí, totalmente. 3 países comunistas los puso como ejemplo de lo que tiene que hacer la Argentina cuando a él le conviene. Qué hermoso. Qué linda gente, para enmarcar. ¿no? Qué linda gente. Tu tema de cierre. Hermosa gente. Nos vamos, gente. Bueno, gracias Carlos Di Mare en la operación técnica, Ailén Pavón en la puesta al aire por streaming, Dieguito Mayo en la producción del programa. Y bueno, Mastra, nosotros somos lo que estamos. Somos lo que hacemos lo que podemos. Exactamente. Mañana nos reencontramos. Mañana es 18 horas. viernes. Cumbia. Mañana es viernes seguro, ¿no? Porque Mañana, si ayer fue miércoles y hoy es jueves. Claro. Mañana es viernes. Estamos en condiciones de asegurar que mañana es viernes. Sí. Chao, hasta mañana. Quédense con Sandra, que ya viene de juvenil. Porque es entonces cuando las horas bajan, el día es vidrio sin sol. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio. Somos comunidad. Patriotismo y también coraje, 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 coraje. Cristina Libre. Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. Jugo de limón. Báñame limón. Somos radio. Toma aire. Wow, 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 wow. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo andan?
Bueno, hoy vamos a tener un comienzo distinto porque en lugar de hacer un copete sobre el editorial que va a venir después de la tanda o del separador, quiero leerles esta carta de la radio. Repudiamos la amenaza contra el periodista de AM530 Martín Suárez. Desde la AM530 repudiamos la amenaza contra el periodista de nuestra radio Martín Suárez.